que cuando la semilla cae tiene que germinar, tiene que dar fruto al 100%. Padre, habla a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Sujeta nuestras emociones, Señor. Pero sobre todo, queremos que llenes nuestro corazón de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Es un placer estar en su casa. Esta es su casa, la casa de Dios, mi casa, casa donde tenemos alimento, donde tenemos cobertura, donde tenemos todo lo que necesitamos para nutrir nuestro espíritu. Y no como un lugar físico, sino como un lugar espiritual de oasis para nuestra vida. Amén. Bueno, y hemos visto cómo a lo largo de estos domingos hemos hablado de la serie Conociendo a Dios. Pudimos ver las características de Dios, la característica de Dios que es el amor. Yo creo que a usted nadie le va a amar más en su vida ni en ningún tiempo que como le ama a Dios, porque Él es la esencia, Él es el amor. Dios es el amor. No es que Dios sea amor, es que Dios es el amor. Ese amor incondicional, ese amor único, ese amor ágape con el que Él nos ama, ese amor que no tiene principio, que no tiene fin, que no espera nada a cambio. Con ese amor Él te ama, Él me ama. Vimos a Dios como Dios Padre. Mire, y es que cuando nosotros aceptamos su paternidad, cuando nosotros tenemos la revelación en nuestra vida de su paternidad, nuestra vida nunca puede ser la misma. Porque nosotros sabemos que no tenemos un espíritu de orfandad, porque tenemos Padre, Padre que nos ama, Padre que nos cuida, Padre que nos dirige. Tenemos a ese Dios que nos sostiene con la mano derecha, ¿cierto? A ese Dios que no nos permite caer, a ese Dios quizás cuando su pie quiere tropezar, que se sostiene con la mano derecha y te levanta la mano y te sostiene y te dice: no voy a permitir que caigas, porque mi mano derecha, mi diestra poderosa es quien te sostiene. Y yo estoy segura aquí que Dios a todos nos tiene atados y sujetados de su mano derecha. Vimos como el Dios que restaura, el Dios que restaura nuestra vida, y sabemos que restaurar es que algo vuelva a su diseño original y mucho mejor. Yo sé que hoy Dios viene a restaurar quizás cosas en nuestra vida que se han caído, que se han agotado quizás, que se han perdido. Dios restaura, Dios levanta, y hoy dice: hoy es el día que yo hice para ustedes. Y hoy vamos a hablar de una manera de ver a Dios que ha calado mi corazón, y es el Dios de mi vida, el Dios de mi vida. Es que cuando nosotros conocemos a Dios, no como un Dios que está en el cielo, allá largo, porque muchas personas conocen y escuchan de Dios, muchas personas saben que hay un Dios que existe, y muchas personas conocen la Biblia, y muchas personas conocen, pero conocerle a Dios en intimidad, conocer a Dios por experiencias propias, por experiencias vividas, no porque me lo han contado, no porque me lo hayan enseñado, sino porque yo le he visto, porque yo le he conocido. Y esa es la manera en que nosotros tenemos que conocer a Dios en intimidad. Y es que tal vez usted se preguntará: ¿cómo conozco a Dios? ¿Cómo hago para conocer a Dios? Déjeme decirle que durante el paso del tiempo, los hijos de Dios hemos pensado que la única forma de conocer a Dios es a través del momento de intimidad que tenemos con Él. Pensamos que conocer a Dios es adorarle, levantar las manos, orar, congregarnos, y eso está bien. Pero déjeme decirle algo: hay muchas maneras en las que usted puede conocer a Dios. Y hoy queremos enfocarnos en las maneras diferentes en que lo podemos conocer. Yo quiero decirle algo: a Dios únicamente no se le conoce en oración, en adoración, en intercesión. A Dios no se le conoce ahí. Nosotros, los hijos de Dios, conocemos a Dios en medio del quebrantamiento. Amén. Nosotros conocemos a Dios en medio del fuego. El Hijo de Dios conoce a Dios en medio del proceso. El Hijo de Dios conoce a Dios en medio de la situación difícil.
Es ahí, en medio del dolor, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, en medio de una ruptura familiar, en medio de un divorcio. Es ahí donde conocemos al Dios de nuestra vida. Y esto me habla a mí de procesos. Procesos. Es ahí donde esas experiencias en medio de los procesos nos hacen conocer a un Dios que sana, a un Dios que restaura, a un Dios que liberta, a un Dios que entrega todo para usted y para mí. Es en medio de esos procesos donde nosotros podemos decir: yo tengo al Dios de mi vida, yo tengo al Dios de mi vida, al que mi vida le pertenece. Es ahí donde nosotros podemos levantar las manos y decir: en medio del fuego he conocido al Dios de mi vida, en medio del quebrantamiento he conocido al Dios de mi vida, en medio del dolor he conocido al Dios de mi vida. Yo no sé usted, pero yo le he conocido a Él a través de eso. Yo le he conocido a Él en medio del dolor. Yo le he conocido a Él en medio de la necesidad. Ahí, en esos momentos, cuando pensamos que nada tiene sentido, es cuando Dios irrumpe. Es cuando Dios irrumpe y nos dice: no estás solo, no estás sola, yo estoy aquí, pero debes conocerme. Amén. Como lo conocía Abraham. Porque es que Abraham conocía a Dios, conocía su esencia, conocía sus características, conocía su personalidad. Y yo quiero que vayamos a Génesis 22, versos del 11 al 13. Vea qué tal manera de conocer a Dios, que es sorprendente, es increíble. Dice el verso 11, Génesis 22, del verso 11 al 13, dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Sabemos y todos conocemos la historia, vemos cómo Dios le pide a Abraham su hijo y él en obediencia se lo da. Pero Abraham le conocía a Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando Abraham iba subiendo el monte, iba con su hijo, y muy probablemente, como le conocía, él decía: algo va a ser Dios, algo va a ser, es que yo lo conozco, Dios, algo tú vas a hacer. Y él iba caminando porque iba en obediencia, pero mientras caminaba yo me lo imagino donde él decía: algo tú vas a hacer, Señor. ¿No les ha pasado que se encuentran en una situación difícil en donde usted no sabe qué va a pasar, pero usted le conoce y usted dice: algo vas a hacer, Señor, algo tú vas a hacer, yo no sé de dónde, pero algo tú vas a hacer? Y Abraham iba subiendo y Abraham iba: algo vas a hacer, Señor, el Dios de mi vida. Yo sé que no me va a quitar la promesa de mi vida, que era su único hijo, aquel que le había costado, aquel que había confiado. Ese hijo Dios no se lo iba a quitar, pero Dios estaba probando. Y aquel hombre le conocía tanto a Dios que él decía: algo, el Dios de mi vida, algo va a hacer, pero yo estoy completamente seguro que no me va a quitar mi promesa, que es mi hijo Isaac. Y este conocimiento de Abraham del Dios de su vida era tan profundo que cuando él recibe la orden de Dios para subir con su hijo, él no pregunta nada, él no cuestiona, él solo obedece. Abraham no pregunta nada, no pregunta: Señor, ¿por qué? Señor, ¿para qué? Él no cuestiona, él únicamente obedece. Porque el nivel de conocimiento del Dios de la vida de Abraham era tan profundo que únicamente lo llevó a obedecer. Por eso es que yo le quiero decir a usted hoy: nosotros no necesitamos una confirmación adicional de parte de Dios o una prueba más de parte de Dios para obedecer cuando Dios nos habla. Amén. Nosotros no necesitamos una prueba, nosotros no necesitamos una confirmación. Cuando la boca de Dios se abre para lanzar una palabra, para dar una orden para nosotros, únicamente debemos obedecer, porque en medio de esa obediencia, caminando en medio de esa obediencia, tenemos que tener la certeza en nuestro corazón que va a venir una respuesta del cielo.
porque el mismo Dios de Abraham es el mismo Dios suyo, es el mismo Dios mío. Así es que cuando usted escuche que Dios le diga, haga algo, lo hace. Porque Dios antes de ponernos a prueba, Dios antes de pasarnos por el fuego, Dios ya nos dio la salida a esa situación difícil. Pero nos corresponde a nosotros encontrarla. ¿Y cuál es la manera fácil de encontrar eso? A través de la obediencia. Abraham recibe la orden y él solo dice, yo voy a caminar porque la respuesta viene. Yo voy a caminar porque la respuesta viene. Llega un momento en la vida de nosotros en que no tenemos que cuestionar absolutamente nada que venga de Dios. Solamente obedecer. Amén. Y a través de la obediencia, a través de esto hermoso que nosotros podemos ver sobre la vida de Abraham, vemos cómo cuando Dios es el Dios de nuestra vida, no solamente es de nuestra vida, es el Dios de nuestros hijos, de nuestros nietos y de nuestras generaciones. Y lo vemos, ¿qué dice la Biblia? Cuando hace referencia a Abraham, dice el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decimos, eres el Dios de mi vida, es el Dios de nuestras generaciones. Y sus hijos, su familia, todos tienen que verse envueltos. Por eso que usted les transmite, decir, Él es el Dios de mi vida. El Dios de mi vida. A veces nosotros decimos y somos muy dados a decir, esta es la casa de mi vida, este es el sueño de mi vida, esta es la profesión de mi vida, porque es algo que es importante para usted. Y ciertamente, pero cuando nosotros decimos, Él es el Dios de mi vida, es porque tenemos la convicción en nuestro corazón que Él es el que gobierna nuestra vida. Y esto de las generaciones me dice a mí, y yo quiero que usted se grabe esto en su mente, yo quiero que usted se lleve esto en su corazón. Esto de las generaciones no significa que el hecho de que sus padres hayan hecho algo mal, usted tiene que arrastrar con eso. Esto significa que el hecho de que nuestros antepasados no hayan hecho las cosas como Dios quería que las hiciéramos, o que las hicieran ellos, no significa que usted tiene que arrastrar eso. Usted tiene que tener la certeza de que la misericordia y la gracia de Dios está con usted y le va a ayudar a salir de cualquier dificultad. Hay patrones en nuestra familia que nosotros arrastramos y muchas veces lo hacemos sencillamente porque queremos hacerlo, porque tenemos una revelación de parte de Dios, tenemos promesa de parte de Dios, pero nos cuesta apropiarnos de eso. Esas dificultades que pasó su familia, usted no las tiene que pasar. Esas situaciones difíciles que pasaron sus papás, sus abuelos, sus tatarabuelos, la generación que usted quiera nombrar, no significa que usted tiene que pasar por esos mismos lados, por esas mismas situaciones. Y yo quiero que nos vayamos a la palabra en el Salmo 42 y que mantengamos el Salmo 42 abierto, porque este Salmo nos va a enseñar los niveles y la necesidad del Dios de nuestra vida. Este Salmo se escribe en un tiempo de angustia. Este Salmo se escribe en un tiempo de desesperación. El salmista lo escribe inspirado en los hijos de Coré. No sé si usted conoce la historia. Dice que en los tiempos de Moisés y Aarón había un hombre llamado Coré que se levantó en rebelión contra Moisés, junto con 250 líderes que tenían en ese tiempo. Hicieron la rebelión y a causa de esa rebeldía, esa rebelión, murieron 14,000 personas en los tiempos de Moisés. Y este salmista les escribe este salmo porque había una angustia en los hijos de Coré, porque antes de que pasara todo esto era una generación que servía en el templo, que servían a Dios, que servía al Señor, que amaban al Señor, pero que a causa de esta rebelión, dice la palabra que se abre la tierra y se los traga literalmente. Usted lo puede ver, eso está en Números, en el capítulo 16, si usted gusta después lo lee. Y el salmista escribe este Salmo 42. Se dice que es un masquil, que es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza que se escribió para los hijos de Coré, una generación que estaba sedienta y hambrienta por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque algo había pasado en ellos.
Yo quiero que usted me acompañe a la lectura de la Biblia, al Salmo 42, dice el verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 6 dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Verso 10 dice: como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Escuche bien, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Este salmo comienza el verso 1 diciendo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Un ciervo es un venadito, ¿verdad? Si lo conocen. Ese ciervo brama por las aguas cuando tiene sed, cuando está sediento. Lanza un bramido de dolor, de angustia, y literalmente esto sucede cuando él siente que va a morir. El ciervo lanza ese bramido cuando él siente que va a morir. Y dice un estudio por ahí que ese bramido se escucha en la soledad del desierto entre 8 y 10 kilómetros a la distancia. Puede escucharse ese bramido de ese ciervo porque tiene sed, porque está sediento, siente que muere. Y él lo que hace es gritar, es bramar, él gime de dolor. Porque probablemente siente que ese es su último bramido. Probablemente él siente que es su último bramido. Por eso es que lo hace desde lo más profundo de su ser. Por eso es que él desde lo más profundo de su alma, de sus sentimientos, ese animalito, él brama fuertemente. Porque él dice: puede ser mi última vez. Pero sucede algo sucede con eso. Y eso es lo que a mí, cuando yo leí esto, yo dije: ¿saben qué sucede con ese animal? Él, antes de su último bramido, él se arrodilla. Cuando él siente que va a morir de sed, él toma una posición. Él se arrodilla como si fuese su último bramido. Ahora yo entiendo ahora cómo el salmista compara esto con la vida de los hijos de Coré. Ellos sentían morir porque ya no tenían la presencia del Señor. Estaban sedientos de conocer, estaban sedientos
de tener acceso a la presencia. Y eso me habla a mí también de la vida de nosotros. Nosotros a veces sentimos que no podemos más. ¿A cuánto les ha pasado? Sentimos que ya no podemos más. Nuestra alma está abatida. Nuestro ser comienza a gemir por la necesidad. Ahora yo entiendo, los hijos de Coré estaban muriendo. Mire, debería ser frustrante para ellos. Ellos estaban acostumbrados a servir en el templo todos los días. Todos los días tenían acceso libre a la presencia, libre al altar. Tiene sentido escuchar este clamor, porque un día ellos estaban en la presencia y ya no tenían acceso a ella. De ahí es donde brota ese bramido. El verso 2 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Era aquella desesperación, aquel desconsuelo, porque ellos querían estar en la presencia de Dios. Y sabe que es triste tener la presencia de Dios y un día perderla. Venir a este lugar, venir a la casa de Dios, venir al templo, y un día usted tal vez estaba lleno, y un día usted era tocado, y un día usted tenía la llenura del Espíritu Santo, y un día usted venía y usted hacía cosas increíbles en Dios, pero de un pronto a otro, con el transcurrir del tiempo, usted comenzó tal vez su corazón a contaminarse, y ya el Dios de su vida pasó a segundo plano, y entonces usted comenzó a tener esas necesidades de Dios, y ya nada volvía a ser lo mismo. El desánimo, la apatía, el cansancio. Yo no sé si tal vez usted se ha sentido que ha tenido apatía y que usted dice: pero es que ya yo siento que ya yo no puedo seguir, yo siento que ya no es lo mismo. Y quizás usted ve la presencia de Dios derramándose, y el que estaba a la par tal vez era lleno, y el que estaba enfrente, y usted decía: y yo quiero también. Porque es triste tener la presencia de Dios un día y ya después perderla a consecuencias de lo que sea, llámese como sea. Y ¿saben qué es la presencia de Dios? Es tan importante en nuestra vida, es tan vital, es tan fundamental, que el mismo Saúl, teniendo un corazón que no agradaba a Dios, lloró por la presencia. Ya después no la pudo tener, y vemos cómo David le tocaba el arpa, y ahí medio sentía, pero ya no era lo mismo, porque su corazón ya no era el mismo. El rey David, cuando peca con Betsabé, el rey David, después de todo lo que pasó a consecuencia de su pecado, con su hijo Absalón, con todo el desastre que había hecho en su vida a causa del pecado, le dice a Dios en el Salmo 51, verso 11, vea lo que le dice. Le dice, había perdido todo David. Ay, pero él no le dice: Señor, devuélveme todo lo que yo tenía. No, él le dice, única y exclusivamente le dice, el verso 11 dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David sabía que sin la presencia de Dios él no podía vivir. Porque David sabía que sin estar conectado a la fuente él se iba a secar. Porque David no le dijo: Señor, quiero que me des todo lo que yo tenía. Señor, mírame, yo lo único que te estoy pidiendo, Señor, es que no me quites tu presencia. Porque sabía que la presencia era todo lo que él necesitaba. ¿Sabe por qué? Porque David en ese clamor le estaba diciendo: Señor, reconozco ciertamente que pequé, reconozco ciertamente que hice mal, que no tenía que hacerlo, pero solo te pido, Señor, te suplico, mi alma anhela por ti, te suplico, Señor, que no me quites tu presencia, que no me quites tu Santo Espíritu, Señor, porque sin ti yo no puedo vivir. Es fundamental tener la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Solamente sería conocimiento, solamente serían letras, solamente sería una rutina de iglesia, de horario. Pero sin la presencia de Dios yo no soy capaz de hacer nada. Y eso habla el versículo 2, que sin la presencia de Dios no podemos hacer nada. Y es que definitivamente, ¿cuántos
han logrado tener la oportunidad de estar en la presencia del Señor. Amén. Y cuando eso se pierde, hay un dolor profundo dentro de nosotros. Cuando se pierde esa intimidad. Yo quiero que me acompañe al verso 3. El verso 3 dice, del Salmo 42, dice, Salmo 42, verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, y tal vez usted se sienta identificado con esto, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero yo quiero enfocarme en la primera parte donde dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Yo quiero enfocarme en eso, porque usted sabe algo, solamente el que ha pasado por el fuego y por el quebrantamiento conoce el sabor de las lágrimas. Solamente el que ha sido procesado conoce el sabor de las lágrimas. Únicamente esos que en medio de un quebrantamiento han sentido un dolor profundo son los que conocen ese sabor de las lágrimas. Y mira, y probablemente, yo no sé si tal vez en ese momento los hijos de Coré no tenían alimento. No lo sé. No sé si no tenían alimento, no sé. Pero el dolor y la angustia eran pero tan grandes en ese momento para ellos, que no les permitía probar comida, probar bocado. Y las lágrimas fueron su pan. ¿Cuántos han pasado por momentos súper complicados en la vida? ¿Cuántos les ha tocado pasar una noche llorando, literalmente, de dolor? ¿A cuánto nos ha pasado esto? Que hemos llorado desde lo más profundo de nuestro ser por un dolor que hay en nuestro corazón. Yo no sé si aquí hay alguien hoy que está pasando por un problema o por una necesidad que le provoca no comer, no lo sé, que le provoca no tener ganas de hacer nada. Hoy le quiero decir a usted, hoy yo le quiero decir a usted, Dios te va a levantar, Dios te va a restaurar, Dios te va a poner vestido nuevo, calzado nuevo, Dios te va a restaurar. Y decía mi esposa al principio que cuando hablamos de restaurar es cuando algo queda mejor que como estaba inicialmente. Quiere decir que Dios está preparando una mejor versión tuya. Quiere decir que Dios está construyendo una mejor versión tuya. Así es que prepárate porque Dios te va a levantar. Prepárate porque algo de parte de Dios se va a manifestar sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu casa. Pero solo debemos creerlo. Amén. Y no solamente estaba lidiando con el pan de lágrimas, sino que a pesar de todo tenía que escuchar la pregunta incómoda: ¿dónde está tu Dios? ¿A cuántos le han preguntado: ¿y dónde está su Dios? Ahorita que usted le necesita, ¿dónde está su Dios? ¿No era que usted es un hijo de Dios y vea la situación en que usted está pasando? ¿No es que usted le sirve a Dios? ¿Por qué le está pasando esto? ¿Dónde está el Dios que usted le sirve? ¿A cuántos identificaba número uno? Y tras de todo lo que estaban pasando, ellos tenían que soportar el ¿dónde está tu Dios? ¿Sabe por qué? Porque los enemigos de ellos estaban acostumbrados a adorar estatuas talladas en piedra y talladas en madera. Porque usted y yo sabemos que mucha gente allá afuera necesita ver para creer, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos que creer para poder ver. Nosotros sabemos que Dios es real, que Dios existe porque lo hemos vivido. Hay gente que necesita ver algo en qué creer, en qué aferrarse. Y ellos decían: nosotros tenemos a un Dios de madera, ¿y ustedes qué tienen? Pero es que nuestro Dios no necesita ser plasmado en una estatua para que nosotros podamos ver su grandeza, su fidelidad, su amor, su misericordia, su bondad, su intervención en nuestra vida. Porque Dios, así como cuando necesitamos paz,
no vemos la paz, sentimos paz en nuestro corazón. Así como no podemos ver el amor, podemos sentir el amor y ser llenos del amor de Dios. Así como la presencia de Dios quizás no se puede ver, podemos sentirla en el corazón, porque es nuestra fe. Porque nosotros, los hijos de Dios, caminamos no por vista, sino por fe, por la fe de Dios. La fe que me hace a mí creer en lo que yo sé que quizás en mi razonamiento yo no voy a poder tener. Pero es ahí donde nuestra fe se tiene que activar a lo invisible. Es ahí donde nuestra fe tiene que decir: yo sé que quizás no es ahorita, pero el Dios de mi vida me va a responder. El Dios de mi vida me va a dar mucho más abundantemente de lo que quizás he podido pedir. Amén. Vamos al verso 4. Verso 4 del Salmo 42 dice lo siguiente: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Mire, se acordó de los buenos momentos. ¿Cuántos han tenido buenos momentos? Yo he tenido muchos buenos momentos. Ellos se acordaron de los buenos momentos, pero esto los ponía más tristes, porque ciertamente cuando usted ha estado ahí cerca de Dios, cuando usted ha estado en su presencia, cuando usted ha recibido sus bondades, cuando Dios ha hecho milagros y maravillas en su vida, en su familia, y ya usted no está ahí, usted recuerda, eso lo pone triste, ¿verdad que sí? Y está bien que usted recuerde. Está bien que usted recuerde. Lo que no está bien es que usted se quede con ese recuerdo, porque usted tiene que tener claro que Dios tiene algo mejor en su presente, que Dios tiene algo mejor en su futuro. Por eso no tenemos que enfocarnos en lo que teníamos, tenemos que enfocarnos en lo que vamos a recibir de parte de Él. Tenemos un presente y un futuro que puede ser mejor. Mire, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. El salmista decía: Señor, Salmos 31:15 decía el salmista: en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Si el salmista decía que en las manos de Dios estaban sus tiempos, era porque él tenía la convicción en su corazón que venía una respuesta de parte de Dios para él. ¿Cuántos hoy tenemos la capacidad de poder decir: Señor, en tus manos están mis tiempos? Señor, en tus manos están los tiempos de mis hijos. Señor, en tus manos están los tiempos de mi familia. Señor, en tus manos están los tiempos de mi trabajo. Señor, en tus manos están los tiempos de mi necesidad. Porque en el momento en que un hijo de Dios tiene la capacidad de darle el control del tiempo a Dios, le está diciendo: Señor, yo te doy mi vida. Señor, yo te entrego todo de mí. Señor, hoy reconozco que no puedo. Hoy reconozco que sin ti no puedo. Y te doy el tiempo y el control absoluto y total de todo lo que me rodea. Verso 5 se hace una pregunta y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El verso 6 dice así: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Recuerde, desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Aquí había una pregunta que se hacía él mismo: ¿por qué te abates, alma mía? Yo no sé si usted le ha preguntado a su alma: ¿y ahora qué te pasa? ¿Y ahora qué tienes? ¿Por qué te abates? ¿Por lo que vas a comer? ¿Por lo que vas a vestir? ¿Por el problema que quizás que está aquí en la cabeza? ¿Por qué te abates, alma mía? Pero él sabía que la respuesta estaba dentro de él, porque sabía que la respuesta estaba en Dios. A veces las respuestas a nuestros problemas están dentro y no fuera. Porque si nosotros tenemos a Él en nuestro corazón y su Espíritu Santo nos va a guiar a qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y en la parte donde el verso 6 dice: y me acordaré de ti desde los tiempos del Jordán. ¿Sabe por qué el salmista le dice desde los tiempos del Jordán? ¿Qué pasó en el Jordán? En el Jordán pasaron muchas cosas sobrenaturales. En el Jordán la Shekinah de Dios había caído. En el Jordán dice que el río del Jordán se abrió en dos para que los israelitas pasaran mientras llevaban el arca del pacto.
En el Jordán los muros de Jericó fueron derribados. Por eso le dice, me acordaré de ti desde los tiempos del Jordán. Le estaba diciendo, Señor, me acordaré de ti de mis tiempos buenos. Me acordaré de ti, que si lo hiciste una vez, yo sé que tú lo vas a volver a hacer, Señor. Me acordaré de ti desde mis tiempos del Jordán. ¿Cuáles son tus tiempos del Jordán? ¿Cuáles son tus tiempos del Jordán? Revisa por el retrovisor de tu vida y dile, Señor, wow, ¿cómo has hecho en mi casa? ¿Cómo has hecho en mi familia? ¿Cómo has hecho con mi generación? Mira en el retrovisor de tu vida y dile, mis tiempos del Jordán, donde mis pies pasaron en seco, mis tiempos del Jordán, me acordaré de ti. Dile, Señor, me acordaré de ti cuando quiera venir la depresión, la tristeza, la soledad, el desánimo. Me acordaré de ti en mis tiempos del Jordán, mis tiempos buenos de abundancia, tiempos de canela, tiempos de leche y miel. Porque esos tiempos son los que nos sostienen, y el salmista lo sabía. Por eso le dijo, acuérdate, alma mía, ¿por qué te abates? Pero recuerda que la respuesta está adentro. ¿Por qué te abates? No, alma, acuérdate de los tiempos del Jordán. Acuérdate de tus tiempos buenos, porque son los que te van a sostener hoy, amén. Recuerda, iglesia, recuerde sus tiempos del Jordán cuando sienta que la depresión está tocando su puerta. Qué impresionante. Dios nos dice, estás en depresión, mira hacia atrás lo que he hecho. Estás en desánimo, mira atrás lo que he hecho. Tienes necesidad, mira lo que he hecho atrás. Echa un poquito para atrás y observa qué hice. Lo puedo volver a hacer. Lo puedo volver a hacer. Lo puedo volver a hacer contigo, lo puedo volver a hacer con tu familia, con tus hijos, con tu casa. Eso es lo que Dios nos está diciendo, que nos acordemos desde ese tiempo, de los tiempos buenos. Vamos al verso 7. El verso 7, por favor. Dice, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Mira, el salmista con lo primero que tuvo que lidiar fue con la depresión. Él describe cómo se sienten sus emociones, como nos pasa hoy a nosotros. ¿Cuánto nos pasa que hoy estamos en un problema y no salimos de ese y decimos, aquí viene el otro problema? No salgo de un problema para meterme en otro. No salgo de una situación difícil para meterme en otra. Eso es lo que él decía en ese momento, el salmista. Él se sentía de problema en problema. Y es que a veces la tristeza nos envuelve, nos arrastra. ¿Usted sabía una cosa? Este salmo es conocido como el salmo de la depresión. ¿Sabía eso usted? El salmo de la depresión. Por eso es que el salmista tenía que lidiar con la depresión. Dice que eso lo llevaba de abismo en abismo. Pero quiere que le diga una cosa, amado hermano. Ahí, en el abismo, en la profundidad, es donde nosotros conocemos a Dios. Cuando caemos ahí, es cuando usted no puede sentirse solo, porque Dios está ahí con usted. Cuando llega el abismo, Dios está ahí. Es en medio de ese abismo cuando usted tiene un cara a cara con Dios. Es en medio de ese abismo cuando usted lo logra conocer al 100%, cuando usted logra decir, yo tengo aquí al Dios de mi vida. Es en medio de ese abismo que muchas veces vemos el problema como algo difícil, como algo complicado. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo, el problema es un entrenamiento al que Dios nos somete. El problema es un entrenamiento al que Dios nos está sometiendo para que cuando llegue el momento de activar podamos golpear y golpear certeramente. Ahí en ese abismo es donde usted y yo nos vamos a encontrar con Él. ¿Cuántos se han encontrado con Dios en medio de un abismo? ¿Cuántos se han encontrado con Dios cuando todo está perdido? Incansablemente me he encontrado con Él. ¿Cuántos se han encontrado con Dios cuando ya el corazón, don Henry, está fatigado de tanta situación? Pero ese abismo
ese problema fue el que se utilizó para llegar a encontrarme con Él. Amén. Y lo hermoso, Amén. hermoso, hermoso. Vámonos al verso 8. Y aquí está lo hermoso de este capítulo. Y dice, en la Reina Valera dice así: pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. La otra versión del lenguaje actual dice así: te ruego, Dios de mi vida, que de día me muestres tu amor y que por la noche tu canto me acompañe. El Dios de mi vida, el Ayab. La palabra El, parte que forma la palabra Elohim, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Dios que forma todas las cosas, el Elohim. La palabra vida aquí es la palabra nefesh, que significa alma. El Dios de mi vida, el Ayab. El Dios que conoce todo de mí. El Dios que tiene la capacidad de mandar su misericordia con solo su autoridad. El Dios que tiene la capacidad de decir que el amor de Él te llena. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia y el amor en el día, pero dice que su cántico en las noches. ¿Para qué su cántico? Para poder descansar, para poder dormir, porque recordemos que era un salmo donde la depresión, el abatimiento, la angustia y la tristeza estaban. Por eso le decía: de día tu misericordia y tu amor, pero de noche Dios tu cántico. ¿Por qué? Porque a veces en medio de cualquier circunstancia estamos durmiendo y Dios te está diciendo al oído: todo va a estar bien. Hijo, hija, confía, porque todo va a estar bien a través de un cántico. Confía, porque hoy quizás no estás viendo lo que quieres ver o lo que tu corazón anhela, pero mañana, hijo, mañana será otro día donde mis misericordias te van a alcanzar. Por eso decía: y tu cántico por la noche, porque es cuando necesito descansar, porque es cuando necesito reposar en Dios, el Elohim, el Dios creador, el Ayab, el Dios de mi vida, el Dios de mi vida. Una frase poderosa que completa todo lo que tiene que ser lleno en mí. Y es que los vacíos de nuestra vida solamente los puede llenar Dios. Los vacíos de nuestra vida solamente los puede llenar Él. Pero yo vengo aquí diciendo: yo quiero conocer al Dios de mi vida. Yo vengo a esta casa diciendo: yo quiero que Dios sea el Dios de mi vida. Pero yo le pregunto: ¿y su vida es de Él? ¿Acaso su vida le pertenece a Dios? Usted viene aquí, o yo vengo aquí, mi esposa viene aquí, todos venimos aquí diciendo: Señor, quiero gozar de tus bendiciones, quiero gozar de tus beneficios, de tus bondades. Pero ¿estamos en la capacidad de asumir la responsabilidad que implica esto? Tenemos la capacidad de ser responsables a la hora de que le decimos a Dios: quiero gozar de tus beneficios, quiero gozar de tus bondades, quiero gozar de tus bendiciones. Eso implica una responsabilidad grande, una responsabilidad grande. Queremos que Dios nos llene, que Dios nos restaure, pero yo doy testimonio de esto. Yo doy testimonio de esto. Mire, la vida del cristiano, cada día, cada mañana, usted tiene que levantarse con una actitud diferente y tomar decisiones. Diga conmigo: decisiones. ¿Y sabe cuáles decisiones tiene que tomar? Usted se levanta en las mañanas y usted dice: ¿quién va a gobernar mi vida hoy? ¿Quién va a pelear hoy? ¿Acaso voy a pelear yo o va a pelear Dios? ¿Quién va a tomar las decisiones hoy? ¿Yo o las va a tomar Dios? Cada momento, cada día hay que tomar decisiones. Mira, a usted le pueden quitar todo en la vida, absolutamente todo. Job perdió todo. ¿Cuántos conocen esa historia? David perdió todo, pero no perdieron las ganas y el deseo de estar en la presencia de Dios.
Y esa es una gran enseñanza que nosotros tenemos que recibir hoy. Podemos perder todo, podemos perder todo menos el querer estar en la presencia. ¿Qué le dijo Job a Dios? Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos se ven, mas ahora mis ojos te ven. Y no eran los ojos físicos que estaban siendo abiertos en este momento, eran los ojos espirituales. Estaba viendo cosas que nadie más había logrado ver. Él decía, yo había oído de un Dios que sanaba. Mire, y le voy a hablar de mí, le voy a hablar de nosotros. Nosotros habíamos escuchado un Dios que sanaba. Nosotros estábamos en esta congregación y habíamos escuchado de un Dios que sanaba. Y siempre habían testimonios de hermanos que decían, recibí la sanidad. Y sabíamos que Dios sanaba, pero no habíamos logrado experimentarlo. No lo habíamos experimentado hasta que un día, diga un día, hasta que un día algo hizo así en nuestra puerta. No era Dios, era la enfermedad. Algunos conocen, todos saben quién es mi hijo, el que se sienta allá. Lo conocen. Y tal vez usted dirá, veo al pastor que si el chiquito toca 1000 veces le toma fotos, 1000 veces le toma videos. Y lo voy a hacer 100,000 veces más, porque esa es la manifestación del Dios de mi vida en mi hijo, en nuestra familia. Mi hijo estuvo muerto y yo había escuchado de un Dios que sanaba, de un Dios que restauraba, pero no lo había podido experimentar hasta que un día Él, y ahora yo entiendo por qué. Ahora yo entiendo por qué Él fue azotado con su salud un montón de tiempo. Mire, conocimos casi que todos los hospitales del país. Paseo que hacíamos, terminábamos en ese hospital, sí, cierto, terminábamos ahí. Pero el Dios de mi vida se manifestó en la vida de mi hijo. Y Él va a estar ahí hasta que Dios también se convierta en el Dios de la vida de Él, porque Él fue puesto en un altar. Nosotros habíamos escuchado, de oídas habíamos oído, pero nuestros ojos pudieron ver, pudieron experimentar un Dios sanador. Pudimos verlo con nuestros propios ojos, ver cómo él siempre ha sido un niño sano, pero de un pronto a otro, desde que tenía como 1 año y medio, presentó muchas complicaciones en su salud. Mi hijo convulsionaba y desde el 1 año y medio hasta uno llega a veces a pensar que es normal dentro de la vida de alguien que tiene una patología. Y mi hijo comenzaba a convulsionar desde el 1 año y medio, salía de las convulsiones, quedaba en el hospital, está bien, iba para la casa. Pero hubo un momento donde convulsionó 3 veces en menos de 24 horas y literalmente mi hijo necesitó reanimación porque no tenía signos vitales. Y de oídas habíamos oído al Dios que sanaba hasta ese día que nuestros ojos lo vieron. ¿Sabe por qué? Porque de oídas tú escuchas, de oídas escuchas que Dios hace con otros, de oídas tú escuchas cómo Dios abre puertas, cómo la gente cuenta testimonio, pero hasta que tus ojos lo ven, hasta que tus ojos lo ven, hasta que lo palpas, realmente comienzas a conocer a Dios y comienzas a experimentarlo. Y entonces usted puede decir, yo conozco a un Dios que sana. Ay, ¿y cómo lo conoces? Ay, porque me lo contaron. Lo conozco porque lo viví. Lo conozco porque me tocó creer. Lo conozco porque me tocó aferrarme al Dios de mi vida, al Dios de mi corazón, al Dios que me sostiene. ¿Y sabe qué? Quiero que leamos Salmo 139, porque el Elohim
Versículo 16. El Dios que me formó, el Dios que me ama, el Dios que me formó en el vientre de mi madre, el Elohim, el Dios creador. Salmo 139 en la versión Reina Valera, verso 16 dice lo siguiente. En la versión Reina Valera dice así: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. La versión Lenguaje Actual dice: tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido ni un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¿Sabes qué? Desde el momento en el que tú estabas siendo formado en el vientre de tu madre, ya el Dios de tu vida te había visto, ya el Dios de tu vida te había diseñado, ya el Dios de tu vida tenía planes para ti, te había dado un propósito, ya el Elohim te había formado desde ese momento donde nadie te había visto, ni dice que ni un solo día había vivido en la tierra, y ya desde ese momento ya Dios tenía un propósito para ti. Ya Él te estaba diciendo: yo soy el Dios de tu vida, yo voy a ser el Dios de tu vida, te voy a marcar, te voy a separar, te voy a sellar de mi Santo Espíritu. ¿Y sabe por qué? Porque cuando nosotros somos sellados de su presencia, somos apartados, literalmente Él nos escoge de un grupo, nos escoge, nos separa y nos pone en lugares de privilegio. Desde ahí nuestra vida nunca puede ser la misma. Desde ahí nuestra vida ya es diferente. Algo tiene que cambiar en nuestra vida porque fuimos sellados con su Santo Espíritu. Desde el vientre materno, desde que estabas ahí, desde que estabas siendo formado, el Elohim ya te había visto. Amén. Y alguien que entendió que la vida de un hombre que se encuentra con Dios no puede ser igual, alguien que entendió eso a la perfección, fue el apóstol Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Dios y su vida no fue igual. Pablo tuvo un encuentro con Dios y su vida nunca más fue igual. Nunca más. Acompáñeme a Gálatas 6:16. El apóstol Pablo tenía tanto conocimiento de Dios. Él sabía que su vida no iba a ser igual. Lo conocía tanto a Dios que él dice 17, Henry. Dice así: de aquí en adelante, un hombre con conocimiento de Dios, un hombre que había tenido un encuentro con Dios, que había dicho: a partir de hoy Él va a ser el Dios de mi vida. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Era un hombre que tenía conocimiento de Dios al 100%. Era un hombre que había tenido un encuentro con Dios y sabía que su vida no podía ser igual. Y él dice: traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y yo quiero que a partir de este momento, a partir de ya, yo quiero que usted se ponga en pie. Yo quiero que usted se ponga en pie. Sí. Quiero que se ponga en pie y le quiero preguntar. Yo le quiero preguntar hoy a usted. Y yo quiero que usted, si es posible, usted pueda cerrar sus ojos para que usted pueda recordar. Desde los tiempos del Jordán también pueda recordar. Hoy le quiero preguntar: ¿cuáles son las marcas que llevas en tu cuerpo por hacer de Dios el Dios de tu vida? ¿Cuáles son las marcas que has sufrido a causa del Dios de tu vida? El apóstol Pablo dijo: porque las llevo en mí. ¿Cuáles son las marcas? ¿Acaso te has quedado sin amigos? ¿Será familia que no comparte tu fe la que se ha ido? ¿Será una relación que tanto querías que tuviste que dejar por el Dios de tu vida?
¿Será que te han vituperiado y han levantado falso testimonio de ti? ¿Cuáles son las marcas que te ha dejado el que hayas hecho el Dios de tu vida? ¿Te costó un matrimonio quizás? Gente que no comprendía tu fe que se fue. Gente que te critica quizás. Gente que se burla de ti. ¿Cuáles son esas marcas de las que habla el apóstol Pablo? Has perdido muchas cosas, quizás materiales, porque cambiaste de trabajo, entonces ahora tienes que agradar a Dios con tu trabajo y antes no lo hacías. ¿Cuáles son esas marcas que llevas dentro de ti? Has hecho a un lado tus gustos, tus necesidades. Has hecho a un lado tus deseos, porque sabes que no le agradan al Dios de tu vida. ¿Cuáles son esas marcas que hoy las vuelves a ver y dices: Señor, esto ha sido porque te he amado? Señor, esto ha sido porque tú eres el Dios de mi vida, y las vuelvo a ver y las recuerdo porque sé que me ha costado estar aquí. Hoy el Dios de tu vida te está diciendo: ¿crees que no he visto cómo te ha costado? ¿Crees que no he visto el dolor que te ha causado? ¿Crees que no te he visto cuando has llorado? ¿Crees que no he escuchado tu clamor, cómo clamas por tus hijos, por tus hijas? ¿Crees que no te he escuchado llorar por ese matrimonio que está a punto de terminar? ¿Crees que no te he escuchado ver cómo haces números para que te alcancen las cuentas? ¿Crees que no te he escuchado cómo dices: Señor Dios mío, ayúdame? ¿Crees que no te he escuchado? Dice Dios. ¿Crees que no has visto en las marcas que tú llevas en ti a causa del Dios de tu vida? Hoy el Señor te dice: porque no ha pasado ni una sola lágrima en vano, porque ni una sola oración ni un solo ayuno han quedado en vano. ¿Qué es lo que necesitas hoy? ¿Cuál es eso que te ha causado tristeza, dolor, desesperación, angustia, la noche oscura de tu vida? Hoy el Dios de tu vida dice: te voy a levantar, te voy a restaurar, te voy a llenar de mi presencia como nunca antes quizás lo he hecho. Te voy a dar todo de mí. Mi Espíritu Santo va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, dijo su palabra. Mi llenura va a estar contigo, porque el Dios de mi vida es el que me sostiene de la mano derecha. Y todo ha valido la pena. Diga: todo. Hoy digo con certeza: todo ha valido la pena. Todas las cicatrices que llevo en mi cuerpo, toda la gente que quizás se ha ido porque no eran parte de lo que me edificaba, todo lo que he perdido quizás ha valido la pena. Todas y cada una de ellas han valido la pena por el Dios de mi vida, por el Dios que me ama, por el Dios que me levanta, por el Dios que me restaura, por el Dios que está conmigo, por el Dios que me acompaña, por el que enjuga mis lágrimas, por el que me sostiene de la mano derecha, el que libra mi pie que no caiga en resbaladero. Todo ha valido la pena, todo, y seguirá valiendo la pena, porque si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Porque si le tenemos a Él, lo tenemos todo. No preguntes, no reclames lo que está sucediendo en tu vida hoy. Solo confía en Él. Solamente confía en Dios. Solamente confía en su respuesta. Confía en sus tiempos. No reclames.
aunque no haya vacas en los corrales, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, con todo, diga con todo, aunque me quiten todo, aunque no vea respuesta, aunque tenga dolor, aunque me pases por el fuego, Señor, aunque venga el quebrantamiento, aunque no vea, Señor, tu respuesta, con todo y sin nada, Señor, yo esperaré en el Dios de mi vida. Vamos, dígale: Señor, con todo y sin nada, yo esperaré en el Dios de mi vida. Con todo y sin nada, yo esperaré en ti, Señor, el Dios de mi vida. Aunque no vea producto, aunque no vea cosecha, aunque no vea la luz en medio del camino, con todo, Señor, con todo y sin nada, yo esperaré en ti, el Dios de mi vida.